Pasamos ahora a la antigüedad griega y romana. Cuando entramos en el mundo de la Grecia clásica, nos internamos en un mundo distinto al que acabamos de recorrer y que en relación con nuestro tema, de entrada por lo menos, ofrece muchos menos elementos. Por lo menos visibles en primera instancia. Este es un tema que ya presentó la profesora Wiesel y me remito a su conferencia. Me refiero a la concepción general de la antigua Grecia en relación con el destino de las almas de los hombres después de la muerte física. La concepción general del Hades parece ser la concepción de un inframundo en el que habitan las almas de todos los difuntos sin distinción. Es decir, sin importar si han vivido justa o injustamente, sin tener en cuenta sus obras. Pero aun cuando se introducen ciertas distinciones, pareciera que todos quedan destinados a la misma morada inferior. Y atención, esto parece recoger también un elemento de verdad, porque otra cosa que hay que tener en cuenta en esta temática es que a veces representaciones conceptuales e imaginarias a la vez, o ciertas formulaciones conceptuales, a pesar de estar erradas, encierran un elemento de verdad que no alcanzan a expresar adecuadamente en el contexto de la mentalidad a la que pertenecen. Uno podría decir, bueno, la idea griega de que todos iban al Hades es objetivamente más correcta, en virtud del misterio del pecado original. Es decir, es más conforme a la revelación bíblica tomada en su integridad, ¿no? Pero claro, no la están pensando en ese sentido. Uno podría buscar análogos también de la idea de una falta que está en los orígenes de las estirpes, que eso existe en el mito griego, pero no ciertamente el concepto del pecado original. Ni las moradas inferiores como la exclusión de la visión de Dios, ¿no? Esto lo digo introductoriamente, pero con una cautela que es importante, me parece. A veces las afirmaciones sobre la generalidad de la mentalidad griega pasan por alto no sólo las posibilidades de una interpretación más fina y más adecuada de los propios textos de Homero, de Hesíodo, o de los poetas griegos en general, sino que pasan por alto algo que hace a la religión antigua de la Grecia clásica. Si uno estudia esta temática desde los niveles del culto, uno se encuentra con que los textos cultuales, a diferencia de lo que pasa con la tradición egipcia, no han llegado hasta nosotros. Primero, los del culto doméstico, es decir, los de la religión presidida por el
padre de familia, o por el jefe de la fratría. Y más ampliamente todavía por quien preside a la tribu. Ahí ya con la fratría y la tribu pasamos a asociaciones más amplias de familias que son la base del ordenamiento ulterior de la polis misma, ¿sí? De la comunidad civil. Hay un culto político también, que es el culto de la ciudad. Cada polis de la Grecia clásica tiene su culto propio. Cada ciudad tiene una deidad tutelar suya. Tiene también siempre, o casi siempre, una deidad secundaria principal. Y un ciclo de celebraciones cultuales destinadas a estas deidades, con textos propios del culto, con un himnario propio del culto. Recordemos que el himnein en la tradición griega clásica es precisamente la alabanza de la divinidad. Por encima de esto tenemos los cultos, además del culto político, ¿no? Que sería la segunda instancia, después del culto doméstico, el culto político, doméstico o familiar, digamos, ¿no? Culto político o civil, y por encima tenemos los cultos que unen ciudades entre sí, ¿no? Sean a nivel anfictiónico, o sea, ligas acotadas de ciudades, sea a nivel panhelénico. Ahí tenemos los cultos que abarcan a todos los griegos. Pero lo que quiero insistir es que en los textos de las ceremonias cultuales, los textos propios de la acción cultual, de la acción sacra, eran transmitidos exclusivamente de modo oral, porque la religión de los griegos antiguos prohibía su fijación escrita. Y así como tenemos himnario, textos cultuales del antiguo Egipto o de la India antigua, no los tenemos para la Grecia clásica, porque esta prohibición ha sido respetada rigurosamente. Esta es una laguna enorme que hay que empezar por reconocer cuando se habla de la religión de los antiguos griegos. Porque una cosa es conocer la religión a través de obras literarias que contengan alusiones o discusiones sobre temas religiosos, y otra cosa es conocer los textos del culto. Es decir, nos dan una dimensión de profundidad de estos últimos, de la vida religiosa en su instancia primaria, que no nos da ninguna obra literaria. Esto ha de advertirse con toda claridad. Y por eso hay que enfatizar de entrada, como preámbulo a este tema en particular, que cuando hablamos de la religiosidad de la antigua Grecia tenemos que tener mucha cautela, mucha prudencia y parsimonia. Además de estos cultos doméstico, civil o político y suprapolítico, sea anfictiónico, sea panhelénico, precisamente es a las celebraciones culturales panhelénicas que va ligada toda la mayor parte de la producción literaria de Píndaro, del que hablaremos a continuación. Pero atención, los textos de Píndaro son odas para ser cantadas en homenaje al vencedor en los juegos al momento de su recepción en la polis de origen, no textos integrados en el culto olímpico o pítico o ístmico o nemeo propiamente dicho. Es una lírica coral
celebratoria de las victorias, es decir, epinicia. Hay otro tipo de culto además en la Grecia antigua, que son los que llamamos cultos mistéricos. Y ya la misma denominación nos viene a enseñar que de esos cultos sabemos poco y nada. Porque precisamente la disciplina del arcano, es decir, la imposibilidad de transmitir exotéricamente lo atinente a las ceremonias del culto y a su contenido, es algo que los caracteriza a estos cultos mistéricos, ¿no? Los que participaban de ellos estaban obligados al silencio acerca de lo que en ellos acontecía y de lo que en ellos se comunicaba como contenido religioso. Por eso también cuando se habla de los misterios, los eleusinos, por ejemplo, de cuya existencia tenemos constancia fehaciente, o de otros que se pueden suponer, como los órficos, ¿no? Cuya misma existencia es aún discutible, como culto mistérico, digo, ¿no? Hay que tener también mucha cautela al hablar de todo esto. Pero puesta ya esta precaución, lo que voy a tratar de hacer es encontrar algún análogo del cielo en la literatura de la Grecia clásica, pero ateniéndome solamente a dos autores, que son el poeta lírico Píndaro y el tebano, y el filósofo Platón. Y vamos a empezar con Píndaro. Para lo que voy a decir a continuación acerca de Píndaro, he tenido en cuenta dos obras fundamentalmente sobre el tema de Píndaro. Una es el magnífico libro de Carlos Di Sandro, que se titula Píndaro, Teandría y Teoxenía, y que es un estudio general de Píndaro desde un ángulo temático particular. Y después el libro de Daniel Torres titulado La escatología en la lírica de Píndaro y sus fuentes, que es un libro ya más específicamente atinente a la temática que nos corresponde. En la lírica de Píndaro encontramos algunos elementos que nos permiten hablar de cierta concepción escatológica. En primer lugar, podemos aludir a los trenos. El género de los trenos pertenece a lo que podemos llamar la lírica de lamentación. Es una lírica coral de lamentación y entre los trenos encontramos claras alusiones al tema que nos ocupa. Empiezo por el fragmento 129, que dice así:
Para ellos brilla la fuerza del sol en el Elíseo, mientras aquí abajo hay noche entre nosotros, y en prados de purpúreas rosas el campo frontero a la ciudad cargado está de umbrosos árboles de incienso y de dorados frutos, y unos se gozan en caballos y pugilatos, otros en juegos de dados, los unos con música de liras se recrean, y entre ellos prospera floreciente completa bendición, y fragancia por el lugar amable se difunde, al par que siempre en muy visible fuego colocan ellos toda suerte de ofrendas olorosas sobre las aras de los dioses. Y algunos ríos fluyen por la región sin ruido y mansos, y tienen los bienaventurados distraídas conversaciones con los recuerdos y razonamientos de las cosas pasadas y presentes, acompañándose mutuamente y permaneciendo juntos. Y el 131 dice: todos por suerte feliz a la muerte que libera de angustias. Lo que tenemos en este pasaje poético nos transmite la idea de una morada de bienaventurados, pero que se identifica con el Elíseo, o con los campos elíseos, ¿no? A eso se refirió también la profesora Buissel en su clase. Pero aquí se nos plantea el problema de si estos campos elíseos son entendidos como una parte del Hades, ¿no? Con lo cual no son propiamente una morada celeste. Lo único que tienen de elemento analógico es que son una morada de bienaventurados, ¿no? Son una cierta morada de bienaventuranza. Pero no cierta, ni segura, ni necesariamente morada celeste, sino más bien lo contrario, ¿sí? Una morada del inframundo o de la tierra, eso ya lo encontramos en Platón, esto que estoy diciendo, que está en partes de la tierra que son inaccesibles para los vivos en cuerpo y alma, y que constituyen una morada feliz, ¿no? Por eso habla aquí Píndaro de una suerte feliz a la que se llega por la muerte que libera de angustias, ¿no? Por otra parte, la imagen de esta morada de bienaventuranza es una imagen que, si bien podemos tener en cuenta el género de la literatura, ¿no? Es una obra de poesía lírica, aparece pensada fundamentalmente como una bienaventuranza humana, porque todo lo que se nos dice de estos bienaventurados los pone en el estado de una vida humanamente dichosa, diríamos así, pero no propiamente celeste, ¿no? Releo las expresiones, que pueden ser tomadas metafóricamente, insisto, pero son expresiones que hablan de la fuerza del sol, o sea, no es una morada tenebrosa esta, es una morada luminosa. O sea, ahí empezamos con algo que sí puede aproximarnos hacia la idea de una morada celeste, más que terrestre, pero también hay luz en la superficie de la Tierra, ¿no? Es una morada luminosa, en prado de purpúreas rosas, con árboles cargados de frutos, ¿no? De dorados frutos. Unos se gozan en caballos y pugilatos, otros en juegos de dados. O sea, estos bienaventurados juegan. Los unos con música de liras se recrean, y entre ellos prospera floreciente
completa bendición. Ahí ya nos aproximamos a esa expresión de la completa bendición, de una plena bendición, ¿no? Nos lleva a una idea que también es importante. Este lugar es un lugar de luz, pero también es un lugar de bendición. Es una bendición, uno puede plantearse, primero que nada, sería una bendición recibida por ellos, ¿no? Como dice acá, una suerte feliz les ha tocado, ¿no? Han recibido como bendición esa morada, ¿no? Y uno también podría pensar si esa bendición no implica también la bendición que ellos hacen de la divinidad que los ha puesto allí, ¿no? Es decir, la idea de un lugar de luz y no de oscuridad, de bendición y no de maldición, son ideas que ya nos orientan hacia un análogo, por lo menos, del cielo, ¿no? Además, es un lugar de bienaventuranza, dice el texto de Píndaro. La traducción que estoy leyendo es la traducción castellana de las obras de Píndaro, sus odas y fragmentos, editados por la editorial Gredos, y la traducción corresponde a don Alfonso Ortega. He hecho alusión a la traducción no solo para señalar la que estamos leyendo, sino para advertir al que esté oyendo esta clase de la necesidad, cuando uno quiere precisar la significación de los textos y su alcance, de ir al texto original. Porque cuando nosotros traducimos bienaventurados, ¿qué es lo que está diciendo el texto griego? Porque una cosa que hay que advertir es que existen dos términos en juego y hay que ver cómo se los usa, ¿no? En este contexto, en el contexto de este tema, quiero decir, porque son términos de distinta significación en el griego clásico, que son los términos eudaimonoi, que es el que podría traducir por bienaventurado propiamente, ¿no? Felices, dichosos, bienaventurados, como eudaimonoi, es decir, como guiados, protegidos, amparados por un buen daimon. Eso alude a una bienaventuranza propia de los hombres. Mientras que el término makarioi, que podría traducir por perpetuamente dichosos, es un epíteto que caracteriza a los dioses, y en particular a los dioses olímpicos en la mente griega. De modo que precisamente una señal de que hay algún análogo en la tradición griega clásica de lo que podríamos llamar el cielo, es que de alguna manera los eudaimonoi tengan participación en algo que los incluye en cierta macaría, porque si no, no habría analogía posible, ¿no? Esto precisamente nos sale al encuentro, esta duda, en el pasaje de Píndaro que acabamos de leer. Pero voy a leer otro fragmento. De Frenos, que dice así: el cuerpo de todos sigue a la muerte poderosa, mas viva queda siempre la imagen del alma, porque ésta es sólo de los dioses.
duerme el alma mientras los miembros del cuerpo están activos, y a los que duermen en multitud de ensueños revela ella la decisión futura de lo agradable y de lo malo. Acá apunta otra metáfora que es interesante señalar y que nos orientaría hacia cierto concepto de morada celeste en Píndaro, y es la idea de que el alma, mientras los miembros del cuerpo están activos, duerme. Y es la comparación de esta vida con un sueño, con un estado de sueño, y del paso a través de la muerte a la vida perdurable como despertar. Eso en este fragmento que acabo de leer, esto último digo, en el fragmento que acabo de leer, está implícito solamente, ¿no? Lo que está explícito es la idea de esta vida temporal como estar dormido y recibir en ella sueños, ¿no? Otro fragmento de los trenos dice, y es el último que voy a considerar, no es fugaz la dicha de los bienaventurados. Acá esa bienaventuranza que en el fragmento 129 aparece identificada con el estado de los que moran en el Elíseo, esa bienaventurada es considerada como perdurable, ¿sí? No es, sin embargo, no dice exactamente que perdure para siempre, porque lo que dice el poeta es, no es fugaz la dicha de los bienaventurados. Bien. A través de estos fragmentos nos vamos introduciendo, si se quiere, en un mundo espiritual y mental que es el de Píndaro en relación con el fin de la existencia humana temporal. Pero un pasaje que se considera crucial a este respecto es lo que suele llamarse el fragmento escatológico de la Olímpica Segunda. La Olímpica Segunda, recordemos, está dedicada a Terón de Agrigento, vencedor en la cuadriga. Y empieza con himnos que domináis la lira. Qué Dios, qué héroe, qué hombre deberemos cantar. En verdad es Pisa de Zeus, mas el juego de Olimpia lo estableció Heracles, cual primicia de su victoria. Pero a Terón, por su cuadriga triunfal, se debe celebrar, justo en su respeto a los extranjeros, baluarte de Agrigento, primor de renombrados padres que la ciudad enaltece. Así empieza la oda. Pero el pasaje de la oda que a nosotros nos concierne directamente dice así. Leo desde un poco antes para que se vea cómo engarza. Pues él mismo en Olimpia recibió el galardón, se refiere a Terón, ¿no? Y en Pitia y en el Istmo a su hermano corregente las comunes gracias trajeron las guirnaldas de las cuadrigas en la carrera de las 12 vueltas. Ahí se refiere a dos victorias de Genócrates, hermano de Terón, ¿no? Y cogobernante junto con él de Agrigento, ¿no? Las dos victorias que tuvo en los certámenes del Istmo de Corinto, la una, y de Delfos, la otra, ¿no? La victoria libera de aflicciones a quien prueba el combate. La riqueza engalanada de virtudes de unas y otras cosas otorga la hora oportuna
conduciendo a profunda empresa, cazadora, astro brillante, la más verdadera luz para el hombre. Y si uno la tiene, conoce el futuro. Aquí me detengo, porque estos versos que hacen de introducción a lo que sería el fragmento escatológico son sumamente enigmáticos y plantean múltiples dificultades de interpretación, como bien lo explica el profesor Torres en su libro. Hay, sin embargo, un pasaje que a mí me parece clave para la lectura de toda la oda, y es el que dice: la victoria libera de aflicciones a quien prueba el combate. Esto directamente parece estar referido a las victorias en los juegos obtenidas por Terón y Genócrates, que acaba de nombrar. Terón venció en Olimpia, Genócrates ha vencido tanto en Pitia como en el Istmo. Pero esta expresión tiene tal profundidad y tal densidad semántica que podría bien considerarse como una expresión analógica. Directamente está referida a estas victorias de los juegos, pero si uno la quiere relacionar con lo que sigue a continuación, parece estar más bien referida a la victoria en cuanto al destino final del hombre. La victoria libera de aflicciones a quien prueba el combate, ¿no? Habíamos leído ya en el fragmento 131a de Trenos: todos, por suerte feliz, a la muerte que libera de angustias. Ahí tenemos un lugar paralelo para tratar de entender esta liberación de aflicciones. Puede tener con una victoria a la que se llega a través de la muerte, precisamente, que según este otro fragmento libera de angustias, ¿no? Pero no a cualquiera, sino al que vence. ¿Y quién es el que vence? Ahora viene la parte más enigmática de esto. La riqueza, engalanada de virtudes, de unas y otras cosas otorga la hora oportuna, conduciendo a profunda empresa. Cazadora, astro brillante, la más verdadera luz para el hombre. ¿Esto a qué riqueza se refiere? Porque parecería absolutamente torpe referirlo a la riqueza material. La riqueza engalanada de virtudes. ¿De qué nos está hablando? Si uno tiene en cuenta que esto está anticipando lo que viene a continuación, podríamos más bien pensar en dos cosas. Si se refiere a la riqueza material, aunque empiece por decir la riqueza, lo central estaría en las virtudes que la acompañan, porque si la riqueza va unida a las virtudes, se transforma en un instrumento suyo, y en ese caso sería, como dice aquí, un astro brillante, la más verdadera luz para el hombre. Sin embargo, estas expresiones parecen demasiado elevadas para referirse a la riqueza material, aún considerándola como medio o instrumento de la vida virtuosa, ¿no? Pero uno más bien podría pensar que esta riqueza es la riqueza del alma, de la mente, la riqueza que pone el conocimiento de la verdad en el espíritu del hombre. Entendido de esta manera, ahora sí, la riqueza acompañada de las virtudes puede ser llamada, como dice aquí Píndaro, cazadora, porque es la que nos permite ir detrás de la presa, que sería la vida perdurable, dichosa, ¿no? Esa sabiduría que es la riqueza, ¿no? Astro brillante, la más verdadera luz para el hombre.
Y esas expresiones, si no se entienden de una riqueza que acá estaría dicha enigmáticamente, hasta esotéricamente, si se quiere, que sería la riqueza del alma, resulta difícilmente explicable en el contexto del poema. Porque agrega a continuación, y si uno la tiene, conoce el futuro. Ahora, si uno tiene la riqueza material, conoce el futuro, no tiene sentido. Ahora, si uno tiene la riqueza que es una sabiduría recibida, quizá, y esto viene al tema de las fuentes y de los contextos religiosos del espíritu de Píndaro, si está vinculado a la tradición pitagórica, a la tradición órfica, a los misterios acerca de la dicha perdurable que se transmiten en estos ritos. Si se tiene en cuenta todo eso que ha sido ampliamente considerado por los eruditos en Píndaro, ¿no? Uno podría decir que acá la riqueza alude precisamente a eso, ¿no? A ese conocimiento profundo del destino del hombre que tiene él, que ha sido iniciado a través de estos ritos mistéricos, en la percepción con la mente de cosas que están más allá de lo que es accesible al vulgo. Y por eso sería una riqueza, un tesoro, que ilumina el alma y le permite hacer esto que dice aquí, ¿no? Y si uno la tiene, conoce el futuro. Y ahora viene, ¿qué sería eso? Que las almas malvadas de los que aquí murieron, al punto, tras la muerte, reciben castigo. Y que cuanto en este reino de Zeus impíamente se hizo, otro bajo tierra lo juzga dictando sentencia con odiosas guardas. En iguales noches siempre y en iguales días, gozando del sol, los justos reciben menos dolorosa existencia, no removiendo la tierra con la fuerza de su brazo, ni las aguas del mar por vana ganancia, sino que junto a los honrados por los dioses, los que se complacían en guardar los juramentos, participan de una vida sin lágrimas, al par que los otros arrastran un tormento que no puede sufrir la mirada. Acá tenemos la contraposición entre dos destinos opuestos, ¿no? Porque ha dicho que las almas malvadas reciben castigo, ¿verdad? En cambio, los justos reciben menos dolorosa existencia. Claro, es una expresión un poco débil para hablar de la dicha o de la bienaventuranza, ¿no? Cuantos osaron, en cambio, morando 3 veces en uno y otro lado, mantener por entero su alma alejada de injusticia, recorren el camino de Zeus hasta la torre de Crono. Allí, con sus soplos, las brisas oceánicas envuelven la isla de los bienaventurados, y flores de oro relucen, unas de la tierra, nacidas de fúlgidos árboles, y otras el agua las cría, con cuyas guirnaldas enlazan sus manos y trenzan coronas, según la justa decisión de Radamanto, a quien tiene como asesor suyo dispuesto el gran padre, el esposo de Rea, que ocupa el trono más alto entre todos. Peleo y Cadmo en medio de ellos se cuentan honrados, y después que con plegarias el corazón de Zeus ablandara, aquí trajo a Aquiles su madre, que a Héctor derribó de Troya inexpugnable e impertérrita columna, y a Cicno a la muerte llevó, y al etíope hijo de Eos. Ahora ya tenemos... ¿De qué está hablando acá? Parece hablar de 3 instancias distintas, ¿no? Las almas malvadas que reciben castigo, los justos que reciben una menos dolorosa existencia, pacífica, sin trabajos, sin lágrimas. La expresión de al par que los otros arrastran un tormento que no puede sufrir la mirada
Hay quienes la refieren a los mismos de que se habló antes, y hay quienes sugieren que puede tratarse de otro grupo, pero no hay manera de definir con certeza semejante interpretación. ¿Cuántos osaron, en cambio, morando 3 veces en uno y otro lado? Ahora, esta alusión, ¿cómo se entiende? Acá parece hablar de los ciclos que se reiteran, ¿no? Y esto parece suponer una concepción de transmigración, ¿verdad? Es decir, de ciclos de vida, ¿no? Son almas han vivido, han pasado de esta vida, han vuelto a morir, han vuelto y han vuelto a morir, y por lo tanto se daría esto de morando 3 veces en uno y otro lado, osaron, alcanzaron a mantener por entero su alma alejada de injusticia. Estos recorren el camino de Zeus hasta la torre de Crono. Allí, con sus soplos, las brisas oceánicas envuelven la isla de los bienaventurados. Esta es la isla Nesos Macaron, es decir, la isla de los divinamente dichosos. Acá ya entramos en algo que sí es un análogo del cielo de alguna manera. Cómo se la interpreta o cómo se la entiende ya es otro problema. Pero estas isla o islas de los bienaventurados, a las que alude también Platón reiteradamente en varios textos, son una morada de bienaventuranza, pero al mismo tiempo que de bienaventuranza, de dicha perdurable, y por eso son de Macaría, ¿no? Ya no es una eudaimonía no fugaz, sino que es una Macaría, es decir, una dicha inacabable. El contexto religioso que le pone a estas expresiones Píndaro resulta también muy sugestivo por la alusión a Rea, a Cronos, ¿no? Y a Zeus, por supuesto, del que se ha dicho, ¿no? Que recorren el camino de Zeus. Pero se remonta también a los dioses más antiguos, ¿no? Cronos y Rea. Y luego menciona algunos que están en esa morada, ¿no? Peleo, Cadmo y Aquiles, respecto del cual hace una aclaración precisiva. Aquiles ha podido entrar en la isla de los bienaventurados después que su madre, o sea la diosa Fetis, ablandara con plegarias el corazón de Zeus, ¿no? Aquí tenemos una madre que es una deidad, una madre celestial, que intercede por su hijo heroico y consigue, dicho de manera poética, ablandar el corazón de Zeus para que Aquileo sea recibido en la isla de los bienaventurados. Este fragmento escatológico de Píndaro plantea problemas incluso con respecto a la coherencia que pudiera tener con otros textos del mismo autor. Yo lo único que voy a hacer es leer algunos otros fragmentos con un breve comentario para dar una visión un poco más complexiva que la que surge de ese solo pasaje. Dice el final de la Pítica undécima, que está dedicada a Trasideo, joven tebano vencedor en el estadio. Por las virtudes a todos útiles me esfuerzo,
Los envidiosos rechazan esto en su ceguera. Mas si alguien logrando la cima de algo y en paz administrándola, al orgullo terrible escapó, entonces a la frontera más bella de la negra muerte camina, dejando a su dulcísimo linaje el gozo de un buen nombre, el mejor de los tesoros. Este pasaje puede interpretarse simplemente como una alusión a la perduración en la fama, ¿no? Es decir, si alguien ha logrado la cima de algo y en paz administrándola, al orgullo terrible ha escapado, deja a su linaje el gozo de un buen nombre, el mejor de los tesoros, dice aquí el poeta. Pero hay algo más en este pasaje, porque dice, al orgullo terrible escapó, si alguien logrando la cima de algo y en paz administrando, el orgullo terrible escapó, a la frontera más bella de la negra muerte camina. La muerte es llamada negra acá, es la negra muerte, o sea, aparece más bien como adversaria del hombre. Es un texto, es un fragmento este pasaje que he leído de la Undécima Pítica, es un pasaje que parece contrastar lo que hemos leído en los Trenos y lo que hemos leído también en la Segunda Olímpica. ¿No? Porque acá la muerte es juzgada como un horizonte negro, pero ese horizonte negro está por antítesis llamado como la frontera más bella de la negra muerte. La muerte aparece como negra, pero al mismo tiempo aparece como oscura, pero al mismo tiempo tiene una frontera bella. Uno puede decir que la frontera más bella se reduce a lo que dice después, ¿no? La frontera más bella sería simplemente eso a lo que ha aludido, a saber, la buena fama que deja a su linaje por haber vivido rectamente, porque lo que está describiendo es una vida recta, ¿no? Por las virtudes a todos útiles me esfuerzo. Los envidiosos rechazan esto en su ceguera, mas si alguien logrando la cima de algo y en paz administrándola al orgullo terrible ha escapado, o sea, alguien ha sido virtuoso, ha vivido consagrado a la virtud, ha logrado la cima de algo y lo ha administrado en paz, o sea, ha vivido con rectitud, y ha escapado al orgullo. Esto es algo típico de la mentalidad griega clásica, ¿no? La vida recta, la vida buena, es imposible si el hombre se desmesura, si cae en la hibris. Y esto hay que recordarlo porque es un concepto profundamente religioso, ¿no? Si el hombre cae en la soberbia, entonces toda virtud queda destrozada. Porque el hombre ha cometido lo que sería para la mente griega el pecado radical, es decir, desmesurarse, salirse de la medida que le corresponde en el orden de las cosas, es decir, en el cosmos, al hombre. Ese dice, camina a la frontera más bella de la negra muerte. Pero ahora leo la continuación. Y este gozo distingue al hijo de Ificles, a Iolao en himnos celebrado, y al poder de Cástor, y a ti, señor Polideuses, a vosotros, hijos de dioses, que día tras día, unas veces en las sedes de Arapna y otras habitáis el interior palacio del Olimpo. Acá termina con una ilusión que para nosotros puede resultar enigmática, pero para los griegos clásicos es muy clara. Primero, a
Iolao, hijo de Ificles. Recordemos que Ificles es hermano de Heracles, de Hércules, ¿verdad? Iolao es el hijo de Ificles, por lo tanto, sobrino de Heracles. Y, según la tradición mítica, compañero de Heracles y auriga de Heracles, ¿no? Que es celebrado en himnos, dice, y al poder de Cástor, y a ti, señor Polideuses. Acá está hablando de los Dioscuros, Cástor y Pollux. Y acá hay una cosa interesante para nuestro tema, porque recordemos que Cástor y Pollux son hijos de la misma madre, que es Leda, pero el uno es hijo de Leda y Zeus, y por lo tanto es inmortal. Y el otro es hijo de Tindario y de Leda, y por lo tanto es mortal. Pero nacen juntos, porque son mellizos, los Cástor y Pollux, los Dioscuros, y son inseparables entre sí. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Esto que dice aquí, ¿no? Día tras día, unas veces en las sedes de Terapna y otras en el interior palacio del Olimpo habitáis. Porque según la tradición, tienen dos moradas distintas, claro, porque el uno es un mortal y el otro es un inmortal. Pero como son inseparables, Zeus les ha concedido, como una gracia suya, que habiten siempre juntos, parte del tiempo en el interior palacio del Olimpo, es decir, en morada divina, y otra parte del tiempo en las sedes de Terapna, que es un santuario que está en el Peloponeso. De modo que estos seres parecen habitar en dos moradas distintas y al mismo tiempo compartir el mismo destino, ¿no? Aunque sean distintos. Digo que esto es interesante para nuestro tema porque puede plantearse uno si para la mente griega clásica, que es evidente que los héroes pueden entrar en la morada divina, porque siendo en parte de origen divino, son admisibles allí, ¿no? Pero en este caso tenemos dos seres que por su origen son distintos y sin embargo comparten su suerte. Hay uno que recibe una gracia de entrar en una morada que no le corresponde, ¿no? Por analogía uno podría pensar en que la mente griega a través de este tipo de pensamiento queda abierta a la posibilidad de que los hombres entren en una morada que de suyo no les pertenece, siempre que se les conceda la gracia. Hemos visto cómo en el caso del texto anterior que leímos de la Olímpica, Aquileo puede ir a la isla de los perpetuamente dichosos por gracia de Zeus, mediante la intercesión insistente de su madre, la diosa Cetis, ¿no? De manera tal que aquí encontramos una apertura hacia cierta perspectiva que nos puede orientar en cierta lejana consideración de la posibilidad de que los hombres entren en una morada que trasciende su medida. Yo hice hincapié en el tema de la hibris recién, que está presente no solo en Píndaro, sino en toda la poesía griega clásica. Y si hay algo en que los griegos quedan bien orientados desde este punto de vista, es en no pretender algo que excede la medida humana como algo que el hombre puede lograr por sí solo. Y por eso es importante hacer hincapié en esta idea de una haris,
de una gracia que desciende de la divinidad hacia los seres inferiores, sean héroes, como en el caso de uno de los Dioscuros, sean hombres, aunque hombres heroicos también, perdón, sean héroes también como en el caso de Aquileo, pero que reciben una gracia que de suyo no les corresponde. Es decir, el acceso a un lugar que ya sea por su conducta, ya sea por su condición de origen, les está vedado. El final, sumamente conocido y citado, de la Pítica octava, dice: seres de un día, ¿qué es uno? ¿Qué no es? Sueño de una sombra es el hombre. Sueño de una sombra, fíjense que es una expresión poética que extrema la fragilidad, la fugacidad, hasta la inconsistencia de la existencia humana, ¿no? Sueño de una sombra es el hombre. Pero si llega la gloria, regalo de los dioses, hay luz brillante entre los hombres y amable existencia. Aquí tenemos una antítesis propia de la mente griega y está en la línea de lo que yo venía explicando. El hombre solo vive rectamente si no cae en hibris. El hombre experimenta su propia realidad como algo fugaz, efímero, a veces también trivial, banal, desprovisto de consistencia, de solidez, de firmeza y aún de valor. ¿Qué es uno que no es? Sueño de una sombra es el hombre, dice Píndaro. El padre Ruta, comentando este texto, decía que no hay expresión más radical en ninguno de los existencialistas del siglo XX acerca de la flaqueza de la condición humana. Pero inmediatamente añade esto otro que ya no cabe en el existencialista del siglo XX. Pero si llega la gloria, regalo de los dioses, hay luz brillante entre los hombres y amable existencia. Ahora está ese otro aspecto ya de la experiencia griega, no humanística, sino teándrica. Es una experiencia del teandrismo griego. Es la irrupción del don divino en medio de los hombres. Fijémonos en que esa victoria de la que canta la Olímpica segunda es siempre entendida como un don divino en la mente griega clásica. Esa victoria que se celebra, en ese caso de Terón, de Agrigen, pero que es la victoria de cualquier vencedor en los Juegos Olímpicos, Píticos, Sísmicos, Nemeos. Cualquier victoria del hombre en la realidad de la existencia, o de una ciudad en una guerra, es siempre un don de la divinidad, es siempre un regalo divino, al que los hombres no tienen posibilidad de acceder por sí mismos, respecto de la cual no tienen méritos proporcionados. Están todos llamados a hacer lo mejor que puedan, pero cuando llega la victoria es un don, es un regalo. Quizá en la tradición griega el aspecto más interesante que hay que retener es este, ¿no? Esta experiencia de un teandrismo en el cual la medida del hombre es rebasada por el don divino.
dice el final de la Istmica Séptima. Pero el Dios que ciñe la tierra me dio sereno tiempo ahora, después de la tormenta. Cantaré prendiendo de coronas mi caballo, que no impida la envidia de los dioses inmortales, que al par que yo persigo la alegría que cada día trae, me acerque tranquilo a la vejez y al tiempo de vida que señaló el destino, pues por igual morimos todos. Solo el destino es desigual. Si en elevadas cosas pone uno los ojos, pequeño es para llegar a la morada del suelo bronceado de los dioses. Acá sí habla de la morada divina, ¿no? La morada del suelo broncíneo de los dioses es algo para lo cual el hombre es pequeño. La perspectiva de la tradición griega, a diferencia de lo que sucede en la egipcia, más que enfatizar ese acceso del hombre a la morada divina, lo que enfatiza es la incapacidad del hombre por sí solo de acceder a la morada divina o de tener derecho a ese acceso. Y no es poca parte de verdad esto. Es decir, esto es algo que hay que enfatizar también, ¿no? Si en elevadas cosas pone uno los ojos, pequeño es para llegar a la morada del suelo bronceado de los dioses, que ciertamente arrojó Pegaso alado a su dueño Belerofonte, que quiso ir a los palacios del cielo, a la asamblea de Zeus. A la dulzura a costa de justicia, espérale amarguísimo final. Mas a nosotros, oh tu pujante en áurea cabellera, concédenos, Loxias, también en tus certámenes, en Pitia, una corona en flores abundante. Fíjense ustedes que después de esta consideración tan sentenciosa y tan sapiencial que hace Píndaro sobre la incapacidad y la falta de derecho del hombre de acceder a las moradas divinas, termina con una plegaria, ¿no? Dirigida a Apolo, al que nombra como Loxias y lo distingue con uno de sus atributos, que es la áurea cabellera, ¿no? Mas a nosotros, oh tú pujante en áurea cabellera, concédenos Loxias, también en tus certámenes en Pitia, o sea, en Delfos, una corona en flores abundante. La corona era el premio que recibía el vencedor. Ya dije que la victoria es un don de la divinidad y la corona es la representación de ese don. Por eso la corona es una corona asociada siempre a una planta que es emblemática del dios. El olivo de Zeus en Olimpo, el laurel de Apolo en Delfos. Pero esa corona es un símbolo del don o de la gracia que del Dios ha descendido al hombre y lo ha elevado por encima de sí mismo. Por eso me parece apropiado terminar esta referencia a Píndaro haciendo hincapié en este aspecto de lo que podríamos llamar la dimensión descendente o condescendiente del misterio del cielo, que es lo que está más presente en la mentalidad griega clásica. Está ligado, como he dicho, a esa experiencia teándrica de la religiosidad griega clásica, de que el hombre tiene una medida que le es propia y que por su voluntad tiene la obligación de no pretender más que esa medida. Pero al mismo tiempo tiene la clara conciencia de que la divinidad puede exaltar al hombre por encima de sí mismo, elevarlo, para decirlo de otra manera, ¿no? Transformarlo por la irrupción
del don divino. Y eso que se aplica a distintos aspectos de la vida del hombre sobre la tierra, nos lleva al influjo de la musa en la vida humana, ¿no? El poeta es consciente precisamente de que como dependiente de la inspiración de las musas, es alguien que vive para que su obra tenga la debida resonancia y la debida dignidad del don de la divinidad. Ya oiremos cómo Platón dice precisamente que si el poeta se confía meramente en su arte, o recordémoslo que lo dice, ¿no? Si el poeta se confía meramente en su arte y quiere prescindir del influjo de las musas, lo que realiza es una obra frustrada, sin fin, sin plenitud. Una obra manca, diríamos, una obra a la que le falta lo más importante, ¿no? Se confía en su arte, la obra en el fondo no sirve para nada, está diciendo Platón, ¿no? Ahora, esto se aplica a la vida también, no solo a la obra producida por el hombre, al fruto de la poiesis, sino que más todavía se aplica a su existencia entera, a toda su vida terrena. Y en este sentido, el entrar en la isla de los bienaventurados tiene que ver con el vivir justamente, pero siempre y cuando ese vivir justamente sea recibido por la gracia o el don, la condescendencia del don divino, de manera de introducir al hombre en un modo de vida que por lo menos en algún respecto lo excede y al que no tiene propiamente derecho, sino que es un don que sobrepuja su alcance. La experiencia del don de la musa, la experiencia de la gloria, como oíamos recién hablar, el tema de la gloria en Píndaro lo he desarrollado con amplitud en una perspectiva humanístico-teológica, diríamos, Hans Urs von Balthasar, en la obra titulada así, ¿no? El tema de la doxa, que como don divino irrumpe en la vida del hombre, ¿no? Y quizá eso es lo más profundo e importante que hay que rescatar de esta visión de la eudaimonía transformada en Macaría, ¿no? En esa isla de los bienaventurados a la que alude Píndaro.